Queridos amigos, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Bracamonte. Agradezco antes que nada la invitación que me hizo Ricardo, que me hizo el grupo Indulto Diario, para comentarles acerca de la opinión de la religión sobre el grupo y los principios de Alcohólicos Anónimos. Para mí siempre es muy grato poder responder a estas invitaciones, porque yo admiro mucho al grupo, admiro mucho el trabajo que hacen los miembros, su esfuerzo, su sacrificio, y es una forma también en que yo me realimento. Yo obtengo también de ustedes esa energía vital, esa espiritualidad que impulsa a AA. Al mismo tiempo que la comparto, la recibo. Como toda la dinámica del amor en la vida, se da lo que se recibe. Pues bien, estaba yo reflexionando acerca de qué comentarles, cómo empezar mi participación, que va a ser breve, espero sustanciosa. Invoco al Espíritu de Dios para que precisamente Él trabaje en nuestros corazones, ponga en mí las palabras acertadas, adecuadas, para que a ustedes en el suyo les motive, les dé esperanza, les dé confianza en que cada día puede ser un nuevo día, en el camino y en el esfuerzo de dejar los vicios y de abrazar el amor de Dios. El nombre de este grupo que amablemente me invitó es Indulto Diario, y casi siempre los grupos toman alguna frase, alguna expresión, un término de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que es muy vasta y muy interesante también. Me ponía yo a reflexionar acerca de qué es esto de indulto diario, ¿no? Y me acordaba de una expresión de una persona querida que decía, su copita diaria no se la perdona, o por ejemplo su misa diaria no se la perdona. Es una expresión en castellano que nos habla de esa costumbre que tiene alguien de realizar alguna cosa cotidianamente. El hecho de empezar a practicar cualquier actividad cotidiana con recurrencia se vuelve como un hábito que se nos impone, y luego resulta que lo hacemos porque no nos lo perdonamos, ¿verdad? Entonces tal vez se refiera a esto, salvo opinión de alguno de ustedes que conozca más, esta expresión de indulto diario, ¿no? Nos hemos acostumbrado, los seres humanos, dentro de nuestras limitaciones, ya dentro de un vicio, los seres humanos nos acostumbramos a algo, obviamente que nos daña, pues si es un vicio, actitudes, acciones, omisiones, que se nos convierten en una costumbre tan arraigada que después pareciera que tenemos que perdonarnos el no hacerla, ¿no? Pudiera ser esta una interpretación, pero me llama mucho la atención el concepto de perdonarse algo, ¿no? Perdonarse algo. Cuando un alcohólico se perdona esa copa diaria, entonces está obviamente cumpliendo con el programa y está en el camino de la recuperación. Pero este concepto de perdonarse una actividad, una acción cotidiana, lo tenemos perfectamente bien claro en la religión. Y aquí está una de las primeras de muchísimas coincidencias entre el programa de AA y los principios cristianos, más específicamente católicos. No quiero herir susceptibilidades, sabemos que AA es una institución, una asociación que no quiere imponer ninguna religión, no quiere tampoco criticar ninguna religión, respeta a los miembros y únicamente se basa en estos 12 pasos. Sin embargo, también debemos reconocer que AA invita a creer en un poder superior, y para los que son religiosos no les niega la confesión de su fe, la confesión de su divinidad, de su Dios. Es por esto que
quiero hablar también de estas coincidencias, de estas similitudes entre AA y la religión, y por eso pienso que no voy a ofender a nadie si hablo desde la perspectiva de una de las más importantes religiones de la historia de la humanidad, que es el cristianismo. Les decía yo, el concepto de perdonarse todos los días es un concepto profundamente cristiano, ¿verdad? Miren, si ustedes le preguntan a un católico practicante, ferviente, que va a misa todos los días, ¿qué es lo que hace después de hacer la señal de la cruz junto con el Padre, ¿no? Que dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como inicio de ese rito cotidiano de la Santa Misa, les va a decir que es la confesión general. Este rito dentro de la misa de la confesión general consiste en el reconocer los pecados. De hecho, el Padre dice: hermanos, para prepararnos dignamente a estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados, ¿no? ¿Qué es el reconocimiento del pecado? Bueno, este sería otro punto de coincidencia con AA, ¿verdad? Pero bueno, hablamos del perdón. El reconocimiento del pecado lo que busca es el perdón. Entonces, este es un punto de coincidencia especialísimo. El cristiano pide perdón todos los días. Pide perdón a Dios, pide perdón a la humanidad, pide perdón por las faltas de pensamiento, palabra, obra y omisión. De hecho, después dice: por mi culpa, y hasta se pega en el pecho: por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Intercedan para qué? Para obtener el perdón, porque el Padre al final de esta oración hace una absolución, que significa la concesión del perdón de los pecados. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Miren, esta es una de las coincidencias, pero no son coincidencias al azar o circunstanciales. Son unas coincidencias esenciales, conceptuales, muy profundas. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista significa que AA es producto de la misma mente que creó la religión cristiana. La religión cristiana fue creada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, a quien reconocemos los cristianos como el Hijo de Dios y Dios verdadero. Pero AA también promueve el perdón, promueve el indulto diario, y el indulto diario proveniente del ser espiritual omnipotente, eterno, paternal, que es Dios. Fíjense esta coincidencia esencial. No creo yo que sea circunstancial esta coincidencia. Bueno, a partir de aquí pensaba reflexionar yo con ustedes entre estas similitudes entre la religión cristiana, católica y la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Hay otras muchas. Decía yo hace un momento, no solamente el perdón, ¿verdad? No solamente el perdón de parte de Dios, sino el perdón de los hermanos. Dentro de los 12 pasos, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, reconocer que admitimos que somos impotentes ante el alcohol, creemos que el poder superior nos devuelve el juicio junto con el perdón, nos ponemos en sus manos, pero también hacemos un inventario de nosotros mismos, de nuestras acciones. ¿Para qué? Dice el paso sexto: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de estos defectos de carácter, ¿no? ¿Para qué? Para que en el paso noveno hagamos una reparación. Otra coincidencia dentro de las muchísimas coincidencias que no nos va a dar tiempo de enumerar entre la religión católica y Alcohólicos Anónimos es el concepto de reparación. Ya en otras charlas hemos platicado acerca de los 5 pasos de una buena confesión que nos decían los sacerdotes cuando éramos pequeños en el catecismo del Padre Ripalda para prepararnos a la primera comunión. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Es este acto de reparación por nuestras faltas. El programa de Alcohólicos no solamente te pide que reconozcas tus pecados, que reconozcas tu vicio, sino que también aceptes que tienes una obligación moral muy grave de reparar las malas acciones y las consecuencias que trajeron tus malas prácticas, tus malos hábitos, tus vicios.
Cuando uno se confiesa ante el sacerdote como representante de Dios que absuelve los pecados, te impone una penitencia, que es un acto de reparación por los pecados, ya decíamos, de pensamiento, palabra, obra u omisión. Por cierto, hablando de los pecados de omisión o faltas de omisión, Alcohólicos Anónimos es muy enfático y no lo olvida. Todo aquello que el alcohólico debió haber hecho con su familia en sus relaciones personales y no hizo. Todas esas faltas de responsabilidad son faltas de omisión. Otra coincidencia, no circunstancial, sino perfectamente bien planeada. Miren, no quiero ofender a nadie, repito, pero un buen alcohólico de AA o exalcohólico de AA tiene de veras un trecho ganado amplísimo para ser un excelente católico. Y un excelente católico puede ser un muy buen miembro de AA. ¿Por qué? Porque también en AA se dice que este vicio es una enfermedad que supera al alcohólico. La Iglesia cristiana también enseña que el pecado supera completamente al hombre. No se trata de una fuerza de voluntad a través de la cual vas a superarlo, sino de una gracia milagrosa, sobrenatural, que viene sobre ti en cuanto tú hayas hecho un acto de humildad de decir: yo no puedo, tú sí puedes. Yo no soy, tú sí eres. Ese es el secreto del fundamental y fundante del buen cristiano. La humildad es la puerta de entrada para el camino de la relación con Dios, de acuerdo a la religión católica. Pero no otra cosa dice la literatura de AA. Reconocimos que éramos impotentes. Admitimos. Paso número 1. ¿Verdad? Entonces, fíjese nada más qué maravilla. Yo por eso, de verdad, así como venero los mandamientos de la ley de Dios, venero también las formas misteriosas en que Dios tiene misericordia de la humanidad y de todos aquellos que no quieren aceptarlo así de entrada, para acercarse también a ellos y darles la mano a través de estas formas, de estas comunidades de AA. ¿No? Porque habrá alguien que diga: yo no quiero saber nada de la religión, tuve una mala experiencia, fui víctima de un mal sacerdote, de un mal cristiano, de un mal ejemplo, de un escándalo, pero acepto ir a AA. Entonces, de esta manera Dios repara los daños que hacemos los malos cristianos, la mala imagen que proyectamos de nuestra religión. Y entonces, por otro lado, Dios invita a sus hijos amados a la reconciliación, al perdón, a la reparación, por decir estos dos conceptos coincidentes entre la religión católica y AA. Por otro lado, Dios los invita a un lado, pues, sorprendente, sorpresivo, y sin que se sientan amenazados por un mal sacerdote o por una mala imagen de un sacerdote o por unas reglas, por unas normas. Está claro que la religión tiene dogma, moral y culto, es decir, lo que debemos creer, lo que debemos hacer y lo que debemos celebrar. Y también AA tiene un dogma, una moral y un culto, pero también muy coincidente, lo que debe creer en Dios como principio superior que te va a liberar. Debe creer también el AA en una moral. No solamente es dejar de beber, le pedimos a Dios que nos arrancara nuestros vicios, pero también todos esos defectos de carácter que contribuyen a mantenernos sumergidos, atados, esclavizados a los vicios, ¿no? Al alcoholismo y a la drogadicción. Y por supuesto, AA también tiene una forma de celebrar. Recuerden, quiero terminar nuestra charla con esto. Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos: donde estén 2 o 3, o 2 o más, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Díganme si las reuniones de AA no son unas reuniones cristianas, por así decirlo, desde mi punto de vista, ¿no? No son unas reuniones. ¿Qué significa reunión cristiana? Reunión presidida por el Hijo de Dios secretamente. Reunión presidida por el Espíritu Santo secretamente. Reunión contemplada con mucho agrado y con mucha complacencia por nuestro Padre Celestial. Díganme si no son eso las reuniones de AA.
reuniones verdaderamente cristianas, donde se busca amar, donde se busca reconocer humildemente que yo no puedo, que Dios sí puede, y que entre todos nos debemos ayudar, no para ser mejores, sino para ser plenos, intentando ser cada día, con el indulto diario, mejores. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dieron de compartir la fe que Dios me da y de compartir su dolor, su sacrificio, su desgracia, pero también su gracia, su tristeza y su esperanza, como rehabilitados o en rehabilitación. Mis mejores deseos y como siempre mis oraciones por todos y cada uno de ustedes todos los días en la Santa Misa. Los quiero mucho, gracias por estar aquí.